Capítulo 22, Sion. Al despertar Cortana nos informó que aunque logramos cruzar el Forwardunto Down, se partió a la mitad y tanto ella como mi nene y yo nos quedamos varados en el espacio. De igual forma nos avisó que bloqueó puertas, algunos sistemas funcionaban mientras que otros se estaban reiniciando. Estábamos cerca de una de las colonias exteriores, por lo mismo mi nene y yo nos dirigimos a las cámaras criogénicas para esperar un rescate en lo que Cortana mandaba una señal de auxilio. A la mañana siguiente en Ender Tyreen se abrió un portal desviespacial del cual salió la otra mitad del Forwardunto Down estrellándose en el mar justo a unos kilómetros de la base de Shield, Triskelion. En poco los equipos de rescate hicieron aparición sacando a Samus junto a los dos Shanghaelis. En poco la noticia llegó a la mansión Stark. Ya pasando del mediodía hubo un funeral dedicado a todos los caídos de la guerra humano Covenant, y Satis, Aegis y el resto de marines que regresaron del Arca participaron en la despedida con el conmemorativo disparo de rifles. En la finalización del mismo Lord Hood habló con Badam y Dayame. Lord Hood. Recuerdo cómo comenzó esta guerra, lo que su raza le hizo a la mía, eso jamás podré perdonárselos, pero tienen mi agradecimiento, por quedarse a su lado hasta el final. Es duro pensar que no lo haya logrado. Badam. Fue muy fácil para que terminara así. Badam, quien había reinstaurado el rango de Inquisidor como líder, se dirigió junto a Dayame al crucero insignia Sombra de Intención. Junto a Badum y el resto de Shanghaelis tomaron curso de regreso a su planeta natal. Antes de marcharse Samus se acercó al altar y entre las flores y fotos de los fallecidos talló con su navaja el número 117, se iba a marchar del lugar junto a Ayani, quien se despedía de su hermana cuando Leona acompañada del equipo Roth, los alcanzó para conversar de lo sucedido. Evangeline les confirmó que yo seguía con vida ya que mostró el sello en su vientre, aún seguía completo y mostraba un ligero brillo. Al pasar de las 5 de la tarde en el planeta Oridami, Neo despertó tras tener una pesadilla, se levantó de su cama la cual compartía con su compañera sentimental Trinity, quien con los ojos entrecerrados notó que se dirigía al comedor. Trinity le siguió para hablar del problema, Neo se escudó con que era solo una pesadilla y cambiaron de tema. En medio de la conversación Tifa les habló preguntando por mí, le comentaron que me encontraba junto a mi nene y Cortana en la sala de máquinas haciendo reparaciones a mi armadura. Para dar énfasis resultó ser que la mitad de la fragata cayó en el planeta y la llamada de auxilio fue respondida por la tripulación de Morfeo y su nave el Nabucodonosor. Al encontrar un lugar seguro el capitán estacionó la nave y le pidió a su más reciente operador informático, Link, que fuera a avisarle al resto que se prepararan para la conexión. Ya entrando la noche en el interior del ciberespacio de Matrix, los demás capitanes junto a sus tripulantes hicimos una reunión secreta para discutir una reciente noticia. Tras la reciente derrota del Covenant, las máquinas de Skopje se estaban movilizando con intenciones de atacar Sion, la ciudad humana del planeta, esto a través del uso de gigantescos taladros las cuales creaban rutas alternas donde el ejército de las máquinas pudieran pasar evadiendo las defensas. Ante tales motivos se había ordenado a todas las naves regresar a la ciudad para preparar la resistencia, pero Morfeo tenía una petición, ya que era un fiel creedor de la profecía. Le pidió a un capitán que se quedara para estar en contacto con la pitonisa, aunque significaba desobedecer una orden directa. Un capitán se ofreció. En lo que la reunión continuaba fuera de la bodega donde se llevaba a cabo se detuvo un auto de color negro. De él bajó un sujeto cuyo rostro se perdía entre la luz del vehículo. Tranquilamente tocó la puerta y uno de los que hacía guardia abrió la rejilla preguntando por sus motivos. La silueta le entregó un sobre y antes de retirarse les pidió que se lo dieran a Neo y a mí como un agradecimiento por liberarlo. Al entregarnos el sobre lo abrimos notando que traía un intercomunicador de agente. Esto nos alertó advirtiendo a los demás que debían salir de Matrix ya que se aproximaban agentes. Justo al momento que todos salieron, los 3 agentes de los cuales uno era nuevo derribaron la puerta. A diferencia de la última vez que entré a la Matrix, combatimos a los agentes con relativa facilidad y los derrotamos en poco tiempo. Cuando los agentes desaparecieron, Neo y yo nos dirigimos a la casa de la pitonisa. Al marcharnos volvió a salir la misma silueta, quien resultó ser Smith. Aún estaba con vida y para empeorar venía acompañado de Kai, quien se había logrado conectar a la red y seguro tenía algo que ver con su retorno. Al llegar al departamento notamos que estaba vacío. Al salir de Matrix preparamos nuestro equipaje para el nuevo día ya que habíamos
habíamos llegado a Sion, al abrirnos las puertas entramos a la ciudad, que en cierta forma tenía una vista asombrosa. Tras que el Nabucodonosor aterrizara en una de las pistas, los tripulantes bajamos de la nave con nuestro equipaje. No caminamos mucho antes de que el capitán Mifune y algunos de sus hombres le informaran a Morfeo que el comandante Locke solicitaba verlo en su oficina. A unos minutos que ellos se marcharan apareció un chico de mi edad llamado Kid. Nos ayudó a cargar nuestro equipaje para hacernos conversación. Él era uno de varias personas que habían sido liberados de Matrix. Morfeo se presentó en la oficina de Locke. Él comenzó a cuestionarlo por sus acciones y pensaba en darle una sanción, pero fue interrumpido por el consejero Hammond, quien entró a la oficina. El consejo de ancianos le había pedido que dirigiera una especie de misa en el templo central esa noche y necesitaban que ambos asistieran. El resto del equipo caminaba por la ciudad. Link y Kid tomaron otro camino mientras el resto subía a un elevador. En el Neo y Trinity se estuvieron besando, mientras Tifa y mi nene sonrojadas me miraron mientras yo estaba volteando la vista. Al llegar al nivel solicitado las puertas se abrieron y enfrente nuestro había un gran número de personas con ofrenda para nosotros. Las chicas se retiraron para dejarnos a los otros dos con nuestros admiradores. Según las creencias, los actos que había hecho Neo eran indicativas que la guerra terminaría pronto, y al estar yo presente con la reciente noticia del fin de la guerra humano-Covenant hacía que la gente nos tomara por sus salvadores. Por parte de Link, entró a su departamento encontrándose con su mujer, su cuñada y dos sobrinos. La visita duró poco ya que marido y mujer tenían que hablar a solas de un tema serio relacionado con el peligro y el tiempo de viaje entre las misiones del Nabucodonosor. Pasando de la tarde todo el pueblo de Sion se reunió en el templo para la misa pagana. El consejero Hammond dio un discurso inicial y luego le dejó el resto a Morfeo, que como buen predicador hizo que sus palabras llegaran al corazón de todos los pobladores, que se llenaban de esperanza y valentía. A continuación se dio inicio a un baile similar al de las culturas prehispánicas con un enfoque de bailes modernos, en medio de la celebración. Neo y Trinity se dirigieron a su habitación para tener tiempo a solas y demostrarse su amor por medio del coito. En cuanto a Tifa y mi nene, ambas me tenían ganas y aprovecharon la oportunidad para alejarse del resto y tener relaciones sexuales conmigo. A pesar de ser dos, yo no logré satisfacer mi lujuria por mis mejoras. Aún así, para ellas fue una experiencia placentera a tal punto que sus mentes quedaron en blanco. Ya pasada la medianoche, Neo tuvo de nuevo la misma pesadilla donde veía morir a su amada. Al verla dormida junto a él se tranquilizó, había perdido el sueño, así que se levantó y salió del departamento al balcón para ver las luces de Sion iluminando el lugar como una noche estrellada. Terminó que yo también estaba parado en el balcón, así que charlamos. Mientras tanto en Matrix, dos hombres de la tripulación que se quedó estaban escapando en busca de un teléfono. El resto de sus compañeros ya habían logrado salir. Al encontrar un teléfono, uno de los sujetos tomó la llamada y fue desconectado por su operador. Por desgracia, el segundo sujeto fue alcanzado por su perseguidor, quien resultó ser Smith. El exagente clavó su mano en el pecho del hombre y como un virus lo transformó en una copia de Smith. Este clon tomó el teléfono y sin que lo supiera el operador lo transportó al cuerpo humano en el mundo real. Regresando a Sion, Neo y yo hablamos de las pesadillas recientes dejándolas en secreto. En poco el consejero Hammond, quien daba un paseo nocturno, se unió a la plática. Nos preguntó si ya habíamos visitado el nivel de ingeniería. Al responder que no, se ofreció a guiarnos. Lo seguimos y luego de un recorrido del lugar, Hammond nos explicó una ideología interesante. Nos habló del sentido del control y la comprensión, la razón de que fuéramos capaces de hacer ciertas cosas y que debíamos descubrir el porqué. Ya al amanecer la nave que se quedó regresó a Sion y su capitán nos buscó para entregarnos un mensaje por parte de la pitonisa, dándonos a entender que ya era hora y que debíamos partir. Luego de preparar nuestro equipaje nos dirigimos al Nabucodonosor. Antes de tomar el elevador, uno de los tripulantes de la otra nave nos deseó suerte. Noté que su actitud era extraña, además de que tenía una herida en su brazo, lo que me causó confusión. El comandante, al escuchar que el Nabucodonosor se marchó de Sion, fue a quejarse con Hammond por darles el permiso. Él le hizo saber que fue una decisión por parte de todo el consejo, ya que esta guerra no se ganaría solo con una buena estrategia, sino que también haría falta de fe y esperanza. Al pasar un rato que nos alejamos de Sion, Neo y yo nos conectamos a Matrix. Caminamos por un mercado hasta entrar a un restaurante donde se acordó la reunión. El establecimiento estaría vacío de no ser por un programa que nos estaba esperando. Su nombre era Seraph, era guardián de la pitonisa. Para comprobar que éramos nosotros a los que estaba esperando, nos pidió un combate. Aceptamos y tras una demostración de artes marciales, Seraph aceptó llevarnos con la pitonisa.
Al abrir una puerta con una llave nos llevó a un pasillo blanco lleno de puertas, nos explicó que era una llave especial, esta activaba códigos de la Matrix llevándonos a este pasillo, solo debíamos escoger la puerta indicada para dirigirnos a la ubicación que queríamos. Al cruzar una llegamos a un parque donde la pitonisa se encontraba sentada en una banca, como lo suponíamos ella ya sabía cuándo llegaríamos, nos sentamos en la banca junto a ella y charlamos, le preguntamos de las funciones de Matrix, de los programas que lo conformaban, ella nos explicó la diferencia entre los simples como plantas y animales a los complejos como ella y otros con habilidades específicas de los cuales varios se ocultaban, también nos habló de las elecciones, que nosotros jamás buscábamos tomar una decisión, sino que ya la habíamos tomado, solo debíamos comprender el porqué. Por último nos habló de la fuente, la unidad central de las máquinas, donde la profecía indicaba que el camino de los elegidos terminaba, donde debíamos ir. Nos cuestionó si ya habíamos tenido visiones o sueños de ese lugar, Neo confesó que sí, veía una puerta hecha de luz, al abrirla podía observar a Tifa y Trinity, estaban heridas y caían de un edificio aunque no las veía morir, la pitonisa nos rectificó que esto era porque no podíamos ver más allá de nuestras decisiones que desde este punto ya la habíamos tomado, solo debíamos entender el porqué. Seraph le notificó a la mujer que el tiempo se terminaba, por tal motivo antes de despedirse nos advirtió que para poder llegar a la fuente primero, debíamos buscar a un programa conocido como el Cerrajero, este estaba bajo el control de otro programa, alguien peligroso que se hacía llamar el Merovingio, la mujer nos deseó suerte y junto a su guardaespaldas se marcharon, pasaron unos segundos hasta que escuchamos una voz conocida, al voltear notamos que era Smith, quien caminaba hacia nosotros mientras Tai quien lo había acompañado se quedó quieto en su lugar mientras me miraba con una risa maléfica. Antes que nada Smith nos preguntó si recibimos su paquete y nos agradeció por haberlo liberado de su programación, sin embargo al ser reinstalado por un conocido de Tai y Saiki ahora tenía un propósito en claro, una conexión entre él y nosotros, para él su propósito era vencernos y obtener el control de Matrix, en ese momento varios Smith clones aparecieron y con el que hablábamos nos enterró sus manos en nuestro pecho, sentimos como intentaba asimilarnos mientras una materia oscura nos cubría poco a poco, aún así logramos quitarnos lo de encima por lo que sus clones se nos abalanzaron iniciando una pelea, una persona que caminaba por el lugar nos vio alertando al sistema y transformándose en un agente, Tai quien vio esto lo debilitó de un solo golpe y se marchó del lugar caminando, mientras otro Smith transformó al agente en un clon, con nuestra destreza lográbamos hacerle frente a todos los clones a la vez, pero mientras más duraba la pelea cada vez aparecían más, al llegar a un punto en el que fueron demasiados, no tuvimos otra opción más que retirarnos. Después de que Link nos desconectara de Matrix, le dimos los detalles al equipo. Por otro lado en Sion, el comandante Loog estaba en una conferencia con el consejo para discutir el plan de ataque. Antes de poner en marcha los preparativos el consejo pidió a 2 tripulaciones como voluntarios para ir en apoyo del Nabucodonosor. Los capitanes que se ofrecieron para la tarea fueron el capitán Solent, del Vigilant, y la capitana Niobe, del Logos conocida como esposa del comandante Loog, y es pareja de Morfeo, una de las razones de rivalidad además de ideales. Pasando el mediodía, Trinity, Tifa, Morfeo, Neo y yo nos reconectamos a Matrix para encontrarnos con el Merovingio. Al entrar al edificio indicado, uno de sus hombres nos llevó con él subiendo hasta el último piso en donde había un restaurante, al fondo una mesa donde él estaba sentado junto a su mujer y varios de sus gángsters. Llevamos una conversación seria en la que el sujeto nos explicó que el cerrajero no era un fin sino un medio para alcanzarlo. Esto como el tema de la casualidad, acción y reacción, seguido nos dio un ejemplo personal a Neo y a mí, nos pidió voltear a ver una chica rubia sentada a nuestras espaldas, nos reveló que le ordenó a un mesero que le mandara un postre como obsequio, sin que supiera que en él había implantado un código. Con nuestra vista pudimos ver que al ingerirlo la chica sintió un cosquilleo en su entrepierna seguida de excitación por lo que caminó con dificultad a los sanitarios. La mayoría de la conversación no fueron más que rodeos. Merovingio intentó hacernos entender que el cerrajero era su esclavo y nadie se lo arrebataría, seguido se dirigió igualmente a los sanitarios. Al retirarnos de nuevo al elevador pensamos en una forma para rescatar al cerrajero, la respuesta llegó sola literalmente al ser alcanzados por Perséfone, la esposa del Merovingio, nos ofreció llevarnos hasta el creador de llaves así que la seguimos hasta otros sanitarios para hablar a solas, quería ayudarnos porque estaba harta de su esposo quien la trataba como un juguete. Quería darle una lección pero tenía una condición.